Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva charla. Vamos a continuar este ciclo encontrándonos con Jesús a través de un nuevo personaje, un nuevo gran personaje de la Sagrada Escritura, del Evangelio de Juan. Continuamos adentrándonos en este cuarto Evangelio maravilloso. Y con la pluma de este evangelista vamos a tratar estos próximos días de encontrarnos con el Señor. Tal vez el itinerario del personaje que vamos a ver hoy es uno de los más ricos, de los más profundos que se recogen. Un itinerario que tiene distintos momentos fuertes, momentos que quieren ser también de ayuda para que cada uno de nosotros en este camino de discípulos amados que vamos recorriendo desde la palabra de Dios podamos, como decimos siempre, ¿no?, renovarnos en el asombro por ese amor incondicional de Dios, renovarnos también en una respuesta como discípulos suyos, como discípulos amados, y también que queremos dar una respuesta más profunda, más decidida, más generosa. También ir madurando nuestra fe desde el encuentro con el Señor a través de su palabra, desde estos itinerarios, de estos protagonistas que desde San José hasta Pedro, que va a ser hoy al que vamos a detenernos a mirar, a contemplar, todos ellos nos ayuden a ir caminando, experimentando el llamado, la nueva respuesta desde la experiencia de encuentro con Jesús. Bien, nosotros de Pedro, si se acuerdan bien, concretamente en el tercer encuentro, vimos muy poquito, pero algo apareció. Y en ese momento yo les dije muy por arriba, que íbamos a retomar después la figura, la persona y el itinerario de Pedro. Vamos a tener a mano el capítulo 1 de Juan. Ténganlo a mano preparado y después vamos a ir haciendo un paneo de todo este cuarto evangelio, viendo los distintos momentos de fe que va experimentando Pedro. Primero, como sabemos, en el capítulo 1, Andrés va a presentarlo a Jesús, a su hermano Pedro. En ese encuentro que lo llamábamos, ¿se acuerdan?, búsquedas y encuentros, encontramos, valga la redundancia, a 4 de los primeros discípulos de Jesús. Teníamos por un lado a Felipe, lo teníamos a Andrés, lo teníamos a Pedro y a Natanael. Bien, vamos a partir de ahí. Tomamos Juan 1, 42, y ahí tenemos esa búsqueda y ese encuentro donde pareciera que hasta pasa un poco desapercibido la figura y la persona de Pedro con respecto a todos los otros encuentros que parecieron como más intensos. ¿Se acuerdan el de Andrés? Que con otro discípulo que no tenía nombre y que debíamos ser nosotros, son señalados por Juan Bautista como el que ellos deben seguirlo a Jesús. Lo siguen, las 4 de la tarde, recuerdan todos esos momentos. Bueno, después viene el versículo 42, donde leemos: entonces lo llevó Andrés a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. ¿Se acuerdan que decíamos en ese momento cómo el cambio de nombre significa, para la mentalidad hebrea, un cambio radical de vida, un cambio en una historia nueva de vida? Y este rabí, apenas conocido, este maestro Jesús,
lo mira a Simón y le dice: te llamarás Cefas, es decir, piedra. Esta roca, esta piedra, vamos a ir viendo cómo poco a poco va a ser pulida, va a ser trabajada, va a ser cincelada a veces con golpes no muy sutiles que le trae la vida, que le trae su propia experiencia de encuentros, desencuentros, distanciamientos y reencuentros con Jesús. Piedra pulida a golpe de palabras, a golpe de caídas, a golpe de lágrimas y a golpe de una paciencia infinita de Jesús para con este gran hombre Pedro. Bien, supuesto esto, es lo único que conocíamos. ¿Cuándo va a aparecer Pedro nuevamente? Vamos al capítulo 6, lo presento brevemente. Pedro vuelve a aparecer recién al final de ese famoso discurso del pan de vida, tan conocido, el capítulo 6 de Juan, que se inicia, ¿se acuerdan?, con el signo, milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Viene ese largo discurso donde vemos que Jesús se hace verdadero alimento, verdadera comida, verdadera bebida, mi carne, mi sangre, la vida eterna que tienen los que se alimentan con esa carne. Y empieza una transición en este capítulo 6. ¿Por qué? Porque así como muchos que habían experimentado un momento atrás, un tiempo atrás, unas horas atrás, ese signo milagro de Jesús de dar de comer con 5 panes y 2 peces a esa gran multitud, ahora esos que habían presenciado ese signo terminan diciéndole, ¿se acuerdan? Palabras más, palabras menos, qué duras son estas palabras de entender. Vamos a buscarlo. Fíjense, termina presentándonos este signo, este discurso que se da en Cafarnaúm. En el versículo 60 dice así: después de oírlo, muchos de sus discípulos, atentos a esto, decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu, y a nosotros ya todas estas palabras nos van sonando un poquito conocidas, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. El prólogo, recuerden cuando se presenta esto ya, esta temática, esta contraposición, la palabra que les dije son espíritu y vida. Nicodemo 3, ¿no? El encuentro con Jesús, el espíritu tenía esa fuerza, ¿se acuerdan?, de hacer renacer de nuevo, de lo alto. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Y después, espíritu y vida con mayúscula. ¿Se acuerdan el encuentro pasado con los 3 hermanos, Lázaro, Marta y María? Jesús se proclama a sí mismo: yo soy la resurrección y la vida. Este lenguaje que ya nos va sonando conocido, sin embargo a otros, a los mismos discípulos, los que ya están más cerca de Jesús, les suena muy duro de comprender. Y entonces, a continuación, a partir del versículo 64, insiste Jesús: hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y ahora atentos al versículo 66. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo.
Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Y acá reaparece Juan, versículo 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Señor, ¿a dónde iremos? Repasamos que este lenguaje también ya nos sigue sonando familiar. ¿Se acuerdan? Señor, ¿dónde vives? Señor, no conocemos el camino, ¿a dónde vas? Ahora con Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Recordamos entonces que eso no es un lugar físico, no es ni un pueblo, ni una ciudad, ni una aldea, ni una casa, no, es un lugar espiritual, es un lugar en el corazón de aquel que hace una experiencia de fe. Y Pedro la hace. Tú tienes palabras de vida eterna, profesión de fe remarcada por lo que sigue. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Una profesión de fe fuerte, decidida, contra el escándalo que produjeron las palabras del discurso de pan de vida, la escisión, la división de muchos. Ahora Pedro, de entre los 12, como dice, toma la palabra y hace una profesión de fe. Pero esta profesión de fe tiene un detalle, si bien es maravillosa, que es un poco sugestivo. Hay una palabrita muy fuerte que dice así, ¿no? Nosotros sabemos. No dice nosotros conocemos. ¿Por qué me detengo en esto? El saber y el conocer en el Evangelio de Juan, podemos decir que tienen un sentido muy distinto. Conocer para Juan es hacer una experiencia de fe, de amor. Saber queda solo en un plano para Juan de la persona, como Nicodemo, un conocimiento de fe, pero que no compromete a toda la persona. Un conocimiento, podemos decirlo, más teórico que experiencial. Entre el saber y el conocer, a Pedro le deberán pasar muchas cosas para que pueda llegar a pasar y a decir, nosotros ya no sabemos, nosotros conocemos. A Pedro le falta en su itinerario de fe camino por recorrer. La piedra sigue necesitando pulidos. Bien, seguimos ahora. La nueva aparición de Pedro la tenemos ya en el libro de la hora. Vamos al capítulo ahora 13, búsquenlo. Estamos en el comienzo maravilloso de la última cena. El libro de la hora arranca en el capítulo 13 con el famoso, conocido para todos nosotros, lavatorio de los pies. Bien, todos sabemos qué pasa, ¿no? En ese primer momento de la última cena. Jesús se quita el manto, Jesús toma una jarra de agua, una jofaina, y en silencio, sin pronunciar palabra alguna, comienza a desatar sandalias de los 12, comienza a lavarles los pies, los seca con una toalla y vuelve a colocar la sandalia. Este gesto de humildad, de humillación propio de los esclavos, y ahí la palabra sandalia
la palabra servidor, la palabra esclavo nos suena, ¿se acuerdan? También, ¿ven? Como el vocabulario de Juan ya nosotros lo vamos manejando, quien más, quien menos, pero todos. ¿Se acuerdan cuando Juan Bautista dice, yo no soy digno de desatar la sandalia de él, del que había señalado como el Cordero de Dios? Bueno, ahora este Cordero de Dios es el que como servidor y esclavo limpia la suciedad, los pies. Si yo, el Maestro y el Señor, los he lavado los pies, ¿comprenden que esto lo hago para que ustedes aprendan a lavarse los pies unos a otros? Y acá entra Pedro, versículo 15 y siguientes. Dice así, ¿no? Perdón, vuelvo para atrás. Versículo 6. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. Comprender es un conocimiento experiencial de fe y de amor. Yo puedo saber, puedo conocer y puedo comprender en Juan dimensiones profundas muy distintas una de otra. Le contesta Pedro entonces, tú jamás, versículo 8, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, si no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Ahí remata entonces Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y miren, Jesús, ¿no? Vuelve a hablar. El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque ustedes están completamente limpios. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Bien, Pedro no comprende aún. Necesita seguirse puliendo, ¿para qué? No solo para comprender, sino para algo que no se nos puede pasar por alto en este versículo, para compartir mi suerte. ¿Cuál es la suerte de Jesús? ¿Cuál es su destino? Su destino es la glorificación de Dios, que pasa a través de la cruz, de la muerte y de la resurrección. Bien, fíjense qué importante es esto, ¿no? Pedro, no comprendes, tenés todavía que compartir algo más para poder llegar a vivir, a compartir mi destino. Bien, y poquito después nos vamos a dar cuenta cómo Jesús le va a anunciar a Pedro algo que va a ocurrir, ¿no? Antes que amanezca al día siguiente. Fíjense, ¿no? Que le anuncia nada menos que a partir del versículo 17, perdón, un poquito más adelante vamos a seguir. Sigamos al capítulo 18, vamos a saltear eso, vamos al capítulo 18. En el arresto de Jesús se empieza a cumplir lo que le va a anunciar en el versículo 36 al 38 del capítulo 13. Quiero volver un poquito atrás. Del 36 al 38 leemos rápidamente, dice así. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le dijo, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora,
pero más adelante me seguirás. Vuelve a enfatizar la necesidad que tiene de pulirse, la necesidad que tiene antes de compartir la suerte, tiene que pasar algo. Y ahí se lo dice. Pedro le preguntó, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, el versículo 38, ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me niegues 3 veces. La profecía que le hace Jesús de la triple negación se empieza a cumplir, por un lado, con una reacción violenta que tiene en el huerto de los olivos cuando lo vienen a arrestar a Jesús. Ahora sí, versículo 18-15, disculpen que los mareé. Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió, no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. Salteamos. Vamos ahora al versículo 25. Simón permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Y miren ahora, uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, ¿cuándo? La noche del arresto. En el versículo 10 del capítulo 18, se nos narraba, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús le dijo, Simón Pedro, envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? Pedro, lleno de miedo, primero reacciona con una actitud violenta, agresiva, hiriente. El miedo no juega siempre esa pasada, ¿no? La estrategia siempre del miedo que se apodera de nosotros es triple. Atacamos como los animales, nos escapamos o nos escondemos. ¿Qué es lo que hace? Acá primero Pedro ataca. Y recién, ahora, por tercera vez, cuando niega, no te vi con él en la huerta, versículo 27, Pedro volvió a negarlo. Y enseguida cantó el gallo. El miedo ahora le jugó la actitud contraria. Lo llevó a escaparse, a tomar distancia, a negarlo a Jesús. Niega, atentos, niega conocerlo. Niega conocerlo. No sé quién es ese hombre, volvió a negar que lo vio, que estaba ahí. Y ahí canta el gallo. La piedra se parte. La piedra se ha partido en la noche del juicio, en la noche de la agonía, en la noche que inicia propiamente, ¿no?, el camino que lo terminará llevando a Jesús al Calvario, al Gólgota. ¿Y Pedro dónde está? Desde este momento en que se retira. Nosotros conocemos en el Evangelio de Lucas la mirada de Jesús a Pedro y las lágrimas
del discípulo, ¿no? Juan ni siquiera la menciona, como si se lo hubiera tragado la tierra a Pedro. En el resto del camino, de los juicios frente a Pilato, delante de los sumos sacerdotes, la flagelación, la coronación de espinas, camino al Calvario, en ningún momento se nos vuelve a mencionar Pedro. A Pedro pareciera que se lo tragó la tierra. La roca, ¿dónde está? Está partida. Y lo vamos a ver aparecer recién en el capítulo 20, la mañana de la resurrección. Fíjense, ¿no? Atentos a este momento, ¿no? ¿Qué hace Pedro? Vamos a el versículo primero del capítulo 20. El primer día de la semana de madrugada, atentos a esta palabra porque va a reaparecer después, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Versículo 3, Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Sugestivo, ¿no? Uno diría, el discípulo amado nos lo representamos más joven, y si lo asociamos a Juan, más joven, era el más joven de todos. Pedro, tranco más lento, o también corre más rápido el que tiene más fe, llega antes a hacer la experiencia el que no se ha partido interiormente como sí se partió Pedro. Corre más rápido el amor que fue fiel hasta el pie de la cruz, hasta las últimas palabras, hasta recibirla a la Madre de Jesús como su madre, a la mujer como madre de la humanidad, de la nueva humanidad que brotará del costado de Cristo abierto. Sin embargo, el discípulo que llega antes al sepulcro se asoma y no entra. Ve que no está el cuerpo de Jesús, pero le deja a Pedro la entrada. Después llegó Simón Pedro, versículo 6, que lo seguía y entró en el sepulcro. Atentos lo que sigue, miren qué lindo. Vio las vendas en el suelo, también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces regresaron a su casa. ¿Qué cree el discípulo amado? ¿Cree del todo? ¿Cree en el misterio de la resurrección? Pareciera que sí, pero al final hay como una especie de duda latente, ¿no? Todavía no habían comprendido. Ni saber, ni conocer. Necesitaban todavía profundizar mucho más. Pero entre Pedro y el discípulo amado, una palabra hace un abismo. Pedro ve, el discípulo amado ve y cree. Pedro sigue partido. Entonces, ahora sí llegamos al epílogo o apéndice en el capítulo 21, tan conocido y maravilloso texto, que es el principal que nos vamos a detener a recorrer, y es justamente el encuentro que yo les propongo, rezar como centro
de la persona a la figura de Pedro, ese encuentro maravilloso que tienen primero los discípulos reunidos, estando Pedro, y después ese final mucho más íntimo, mucho más personal, entre Jesús y Pedro, que quedan solos, como si los demás desaparecieran. 2 escenas tiene este Evangelio. Bien, versículo 21, la gran escena de la, comillas, nueva pesca milagrosa. En el Evangelio de Juan no se menciona una primera pesca milagrosa, se menciona esta. Bien, el lugar, el lago de Galilea, que el Evangelio de Juan lo llama Mar de Tiberíades. Presentamos entonces el cuadro. Frente al lago, versículo 1, dice: Jesús se apareció otra vez. Es decir, que ya había tenido otros encuentros con los discípulos. ¿Con cuáles? ¿Con cuántos? ¿Cómo? Miren un poquito más atrás, en el capítulo 20, después de la aparición a María Magdalena, en el huerto, se aparece en el cenáculo. Primero sin Tomás y después con Tomás, como vimos en uno de los encuentros tiempo atrás. Acá hay un nuevo encuentro que al final sabemos que fue el tercero. Recién al final, como siempre, ¿no se acuerdan Juan? Primero es la experiencia, después el relato de la experiencia. Primero, nosotros como discípulos necesitamos experimentar el encuentro con Jesús para poder contarlo, para poder relatarlo, para que otros también puedan hacerlo. Es decir, para que nosotros, en la persona de Pedro ahora y de los discípulos que están en el lago también, hagamos este itinerario. Bien, ¿quiénes estaban? Dice en el versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y ya me anticipo, los invito a que recen este texto haciéndose alguno de esos 2 discípulos que no tienen nombre. Pedro va a aparecer con algo que tiene que llamarnos la atención. Fíjense, es de noche y Pedro va a decir algo que no se nos puede pasar por alto. Dice: voy a pescar. Ellos le respondieron, versículo 3 seguimos: vamos también nosotros. No se olviden una palabrita que se nos coló antes. Estaban juntos. Es decir, que entre la aparición, ¿se acuerdan? En el cenáculo donde dice: estaban reunidos, no juntos, estaban reunidos a puertas cerradas por temor a los judíos. Acá ya están juntos. ¿Quién es? Este grupo de discípulos que están a orillas del lago de Galilea, del mar de Tiberíades. Se menciona a Tomás, ¿se acuerdan? El mellizo. Se menciona a Natanael, el de Caná de Galilea, que vuelve a aparecer. Los hijos de Zebedeo, esos 2 discípulos sin nombre, y Pedro, juntos, en la barca. Símbolo maravilloso. La barca donde están todos ya juntos. Pero sin embargo, ¿qué pasa esa noche? Salieron a pescar juntos. Y sin embargo, remata el versículo 3. Pero esa noche no pescaron nada. Empecemos
deteniéndonos en el versículo 3. Voy a pescar. ¿Qué significan estas palabras en Pedro? ¿Qué le pasa a Pedro especialmente y a los otros discípulos que van a pescar? ¿Qué le está ocurriendo a Pedro? Ciertamente podemos, sin lugar a dudas, mostrar que Pedro ha tenido, después de las negaciones, una regresión. Cuando va al sepulcro, no se encuentra con el cuerpo de Jesús, con Jesús resucitado. Su primera experiencia la tiene en el cenáculo, donde ni se lo nombra. No sabemos si está, suponemos que sí. Y sin embargo acá Pedro está volviendo a hacer algo que él, desde que lo conoció a Jesús, sabemos que dejó de vivir de ese oficio. Dejó a su padre, dejó las redes, dejó la barca. Serás pescador de hombres. Y ahora volvió a pescar. Hay una regresión. Y es significativo que todavía en Pedro falta algo para decidirse. Pedro necesita asegurarse en algo porque en muchas otras cosas se experimenta frágil, ha flaqueado, la piedra está partida. Bien, lo que sigue nos va a rematar la fe partida de Pedro y de los demás también. Dice, esa noche no pescaron nada. Noche. La noche en contraposición del día. La noche acentúa la oscuridad. Nicodemo fue a verlo de noche, ¿se acuerdan? Entre muchas lecturas, ¿no? El sentido de la noche en la Biblia siempre es importante. Noche en el corazón de Pedro, noche en el corazón de los discípulos que siguen necesitando aferrarse a un oficio que lo sabían de memoria y desde chicos, desde jóvenes. ¿Ven la regresión? ¿Y qué pasa entonces? De la duda, de la incredulidad, no se sigue la fecundidad. De la incredulidad de todos ellos surge una noche sin pesca, sin frutos. Fíjense, ¿no? Qué maravilla. No pescaron nada. Pero sin embargo, la noche, que parece un fracaso, no es así. ¿Por qué? Leemos, versículo 4. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Remarca el saber. Ni ese primer grado es lo que pueden estar experimentando ellos. ¿Cuánto recorrido le falta de fe a cada uno de los discípulos que están en la barca juntos? Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo que comer? La noche no es vacío. ¿Por qué? Por una palabra maravillosa. Fíjense, al amanecer Jesús, y ahí usa un verbo, estaba en la orilla. ¿Desde cuándo, Señor, estabas? No se sabe. Pero en la noche estaba. En la noche estaba a orillas del lago. En la noche Jesús sí estaba junto a ellos. Ellos no sabían que era Él, pero Jesús ya estaba.
Estaba, ¿qué? Gestando algo nuevo. Con lo cual, algo muy lindo para rezar, ¿no? En nuestras noches de fe, en nuestras noches de dolor, en nuestras noches de tristeza, en nuestras noches de prueba, de soledad, en nuestras noches de pecado, atentos. Dios siempre está gestando algo nuevo. Algo que todavía está escondido porque nosotros no lo vemos, pero Él, con una paciencia y un amor infinitos, nos va a ir mostrando de a poco, nos va a ir haciendo salir de la noche al amanecer, del amanecer a la luz del día. La noche en la Biblia no es signo absolutamente negativo. Evidentemente marca, como muchas veces lo vimos en estos encuentros anteriores, pero visto desde Dios, porque Jesús ya estaba gestando algo nuevo, que lo vamos a ver ahora. Bien, esa pregunta, muchachos, ¿tienen algo para comer? ¿Cuántas veces, no? ¿Se acuerdan? Mencionamos esto. Fíjense, ¿no? Las típicas preguntas que, a ver, a un nivel humano, podemos decir que tienen una especie de ironía que si fuesen entre nosotros hombres con hombres, nos hacen a veces explotar respuestas de todo tipo, de agresividad, de violencia verbal. Ese no es un rugido en los discípulos de la barca. Lo tenemos que imaginar así. Y la pregunta de Jesús son esas sutiles preguntas capciosas que lo que quieren siempre es que nosotros saquemos, ¿no? Escupamos, por decirlo así, perdonen la palabra, todo lo que son nuestras cargas interiores, de fracasos, de enojo, de culpa, de miedos, de tristezas, de llantos. ¿Qué hablaban por el camino, discípulos de Maús? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Es que se han llevado a mi Señor. Una y otra vez, ¿no? Esas preguntas capciosas de Jesús, que lo que hacen es invitarnos a vaciar lo que sobra de nuestro corazón. Jesús pacientemente espera que escupamos y saquemos todo lo que llevamos dentro para que pueda entrar su palabra fresca y hacernos pasar del conocer, del saber al conocer, del conocer al comprender, del comprender al amar. Ese rugido de no, ¿cuántas cosas dicen? ¿Cuántas cosas dicen dos letras? Reinterprétenlo rezando. Y vamos a ver, cuando el Señor nos pregunte qué te pasa, como la mamá a un chiquito, ¿no? Y el chiquito lo que hace es, entre llantos, lágrimas, gritos, trata de explicarle algo a la mamá, que la mamá a lo mejor al principio no lo entiende porque se le confunden las lágrimas, no pone en orden las cosas, salen como salen. Y recién después, cuando termina el chico de expresarle como puede las cosas, la mamá le habla. Y acá Jesús hace lo mismo. Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Versículo 6. Tiren la red a la derecha y encontrarán. Fíjense una cosa muy linda, ¿no? El mandato de Cristo y los frutos que sí se siguen cuando hacemos lo que Jesús nos dice, es prueba clara de qué? Que la red se llenó tanto de peces
tanto que parecía romperse. Versículo 6. Ellos tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. Quédense con esto, no la podían mover. No es un signo común, no. Siempre el Señor que hace sus signos los hace sobreabundantemente. Las bodas de Caná, el mejor vino. La curación del ciego le devuelve, ¿no? Lo hace nacer a una nueva fe. De 5 panes y 2 peces, sobraron 7 canastas. Y así podríamos seguir. De la muerte, que huele mal, Jesús hace resurgir en la tumba de Lázaro una nueva vida. Y ahora algo más. De la incredulidad no puede haber pesca. De la obediencia a la palabra del Señor, tiren la red a la derecha, no solo sacan peces, sino que hay tal sobreabundancia de peces que ni la pueden arrastrar. ¿Cómo la llevan a la orilla? Bien, fíjense, ¿no? Seguimos. Versículo 7. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaban puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo unos 100 metros de la orilla. Qué lindo momento para rezarlo y disfrutarlo. ¿Quién es el primero que lo reconoce a Jesús en la orilla? El amado. El que se deja amar más allá de cómo esté él. Siempre el Señor va delante nuestro en el amor. Siempre dejémonos experimentar amados por Dios, en cualquier circunstancia de nuestra vida, aún en la incredulidad, aún en el pecado, aún en nuestro corazón partido como el de Pedro. Siempre, siempre el primero que reconoce es el que se deja amar, no el que ama, no nos confundamos, sino el que se deja amar por Jesús. Ese es el primero que grita haciendo una profesión de fe, es el Señor. Fíjense que está con mayúscula, Kyrios, es Dios, es Jesús, el Señor resucitado, está vivo. ¿Y Pedro qué hace? Un gesto maravilloso. Sigue sin hablar, sigue sin pronunciar palabras, pero el grito de Pedro, ¿dónde está? En su gesto. Un gesto tan lindo y tan profundo. No puede esperar que la barca que está a 100 metros llegue. Se tira al agua, pero no de cualquier manera. Se arroja, estaba desnudo. Lo único que llega a hacer, y acá hay algo maravilloso y profundísimo, es ceñirse la túnica. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro se ciñe la túnica? Porque tiene que cubrir una vergüenza que le pesa, una desnudez, la de la traición, la del pecado. Va a ir al encuentro del Señor no desnudo. Como Adán se escondió, como Adán, Pedro también oculta su vergüenza. Se arroja, se cubre todo, pero ¿cuánto dice este gesto? En el fondo, la piedra partida ama. Y eso no le cabe la duda a nadie. Ama porque se sabe amado igual. ¿Cuánto nos ayuda esto, no? Versículo 9. Al bajar a tierra, vieron que había preparado fuego, un pescado sobre las brasas
y pan. El banquete está preparado. La delicadeza de Jesús. Tiene todo listo. Brasas que cocinaron los peces. Peces que ya están asados. Una nueva comida con las primeras luces del amanecer. La noche se va convirtiendo de a poco en día, también en el corazón de los discípulos. La fe va pasando del saber al conocer, del conocer al comprender. Todavía falta. Y fíjense en el gesto del Señor, que los hace partícipes también de esa comida. Les dice, ¿no?, enseguida, versículo 10, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Compartamos el fruto también, pongan el trabajo de ustedes, el ofertorio nuestro, nuestra vida. Traemos lo que somos, noches y amaneceres, corazones partidos, corazones que aman, corazones que dejan de amar, corazones que dudan, corazones que creen, corazones que se arrojan desnudos, es nuestra vida. Y el Señor acepta, traigan eso, pónganlo en la parrilla, cocinémoslo. Y seguimos, miren el versículo siguiente, ¿no? Una maravilla. Versículo 11. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. ¿No podían arrastrarla todos los de la barca por estar llena de peces? Y Pedro solo arrastra esa red llena de peces grandes. Qué impresionante, ¿no? Especies distintas, 153 peces. ¿Por qué eso? Dicen algunos comentaristas que eran las variedades de peces que había en el lago de Galilea. Lo que está mostrando que es, primero, de la barca, de la iglesia, de la red llena de peces grandes de distinta especie, se forma la iglesia. Distintos, unos de otros, distintos en sus formas. ¿Pero qué? ¿Quién le da unidad a esa red, a esa iglesia? El que la arrastra. Solo la arrastra. Pero si antes no podían todos, fíjense qué lindo, ¿no? Entonces, Pedro, todavía partido, sin embargo, es el que tiene la misión de mantener la red sin que se rompa, de mantener las distintas especies de peces unidos. La red no se rompió, a pesar de todo eso. ¿Por qué? Porque estaba arrastrada por Pedro. Vamos terminando. Bien, enseguida sigue la comida en un absoluto silencio. Maravilloso silencio para contemplar y para saborear. Un silencio marcado a propósito por el evangelista. Sobran palabras. ¿Se acuerdan por qué? Porque ahora se está experimentando. Ahora están comprendiendo. Y lo dice claramente, ¿no? Ninguno de ellos se atrevía a preguntarle quién eres, porque sabían que era el Señor. Toma el pan Jesús, se lo da y hace lo mismo con el pescado. La tercera vez que Jesús resucitado. Y se cierra todo el Evangelio de Juan
con esta maravillosa escena intimista. ¿Dónde están los otros discípulos? Desaparecieron. Después de comer, Jesús le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Le preguntó por tercera vez, salteo los apacienta a propósito, le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me querés? Y la tercera respuesta sí: Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Jesús le dijo una y otra vez: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿qué responde? Te quiero. No me animo ya a dar esas respuestas, ¿no? Aunque todos te dejen, yo daré mi vida por ti. Pedro le dice simplemente: Señor, hasta acá llego. Recemos con esas preguntas. Y Jesús, ¿qué es lo que va haciendo? Va bajando. Pedro llegó hasta acá, Jesús preguntó hasta acá: ¿me amas más que estos? Baja otro escalón. Pedro, ¿me amás? Señor, te quiero. No me pidas más porque llego hasta acá. Y acá. Qué lindo es, ¿no? Estos escalones que baja Jesús mostrándonos que Él es el que nos va a llevar por el camino del querer al camino del amor. Él es el que nos va a enseñar desde su amor incondicional, desde su amor hacia nuestros corazones partidos, cómo se puede pasar del querer al amor, a una alianza de amor. Yo te voy a hacer capaz de que ames. Y ¿no? Hasta tal punto, ¿no? Que, fíjense la maravilla, ¿no? El versículo 18. Cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará donde no quieres. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Aquel que lo sigue a Jesús se deja atar la vida por él. Es decir, Jesús ata la vida de Pedro y lo va a llevar, ahora sí, a compartir la suerte, a extender sus brazos en la cruz. También Pedro morirá en una cruz. Tuvo que pasar experiencias de partición y de reunión. Tuvo que mostrar y cubrir su desnudez. Tuvo que arrastrar con su fragilidad de piedra una red que no se partió porque estaba unido por Pedro. En su fragilidad mantuvo unido. Y finalmente vuelve a llamarlo. Versículo 19 final: sígueme. Es decir, vení Pedro, vení detrás. Continúa la obra de apacentar. Sé discípulo. Serás la roca de los discípulos desde la fragilidad aceptada, pero con la luz de la fe, que te llevará a la plenitud del amor cuando seas viejo. Cuando otros te aten y te lleven a donde no querías, antes te escapaste. Y acá aparece ¿a dónde? Ese a dónde es a la gloria. A una gloria, como dice el versículo 19, que es comunión de suertes, de muerte
de alianza, de amor sin fin. El testimonio y el itinerario de fe está anunciado proféticamente en esos brazos extendidos de Pedro que compartió la suerte de Jesús. Les dejo las dos preguntas para que hagan ustedes libremente alguna de estas propuestas. Tomar alguno de estos textos y terminar siempre con esta escena maravillosa de la pasión, del lago, de la resurrección. Y si no, cuando terminen, directamente el que quiera tomar solo la escena del capítulo 21, escriban algo de lo que rezaron. ¿Para qué? Para que puedan seguir caminando como discípulos amados, que es todavía un poco lo que nos falta terminar de recorrer. A partir de estos días, el fin de semana, calculo que ya tendrán la posibilidad de tener la charla para continuar rezando a ustedes. Que Dios los bendiga. Vamos a dar gracias recibiendo la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Buenas noches a todos. Gracias.